El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prorroga y extiende el decreto que declara a Venezuela como una amenaza. Y es que la declaración de una emergencia nacional es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones, para que podamos tener un conocimiento más amplio de esto y poder entender qué significa el hecho de que el presidente de los Estados Unidos decrete, en este caso a Venezuela, como una amenaza para la seguridad nacional de los mismos Estados Unidos. Barack Obama emitió una orden el día 4, lo hizo el día 4 de marzo, una orden de continuidad de un año de la emergencia nacional declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, la situación no ha mejorado y el gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos. Recordemos en marzo del año 2015, cuando Barack Obama, sorpresivamente, en una locución en televisión abierta en Estados Unidos, de hecho fue transmitida por la cadena CNN, emitió un decreto que catalogaba a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y declaraba una emergencia nacional, catalogándolo precisamente de amenaza debido a que el gobierno erosiona las garantías de los derechos humanos. Esto quiere decir, viéndolo desde el punto de vista del argumento estadounidense, que el gobierno de Barack Obama considera que el gobierno de Nicolás Maduro está erosionando las garantías a derechos humanos. ¿Por qué? Porque al haber reportes de violaciones a los derechos humanos, el gobierno no está respetando, digamos, esos principios fundamentales que deben regir en el sistema democrático, en el orden civil, lo cual hace que aumente la crisis política, aumente la inestabilidad, aumente la ingobernabilidad y haya una especie de crisis social devenida en el digamos, escenario de que el gobierno no está respetando los derechos humanos. Por ello lo declara como una emergencia nacional. La cuestión es entender por qué lo declara como una emergencia para la seguridad de los Estados Unidos. Es probable que lo decrete de esta manera porque al hacerlo no solamente trata de victimizar a los Estados Unidos como país que podría ser objeto de críticas y de ataques retóricos discursivos de Nicolás Maduro, de su gobierno, que lo hace constantemente criticando a los Estados Unidos en sus discursos, y que a través del no respeto a las garantías democráticas de los derechos humanos, entonces podría de esta manera tampoco, o podría mejor dicho, irrespetar a los Estados Unidos como nación, viéndolo desde el punto de vista de que trata de victimizarse. Por ello poder categorizar de esta manera como emergencia de la seguridad nacional de los Estados Unidos. No es tanto que sea una emergencia de la seguridad nacional, porque francamente Venezuela no podría representar una amenaza a la seguridad nacional de ningún país, y ningún otro país de América podría representarlo. Es decir, países que realmente pueden representar una amenaza a la seguridad nacional de otros son países que están ubicados en ambientes geográficos y en territorios, en zonas donde hay mucha, digamos, volatilidad, mucha inestabilidad geopolítica, geoestratégica, militar, política, y el más claro ejemplo de esto es la región del Medio Oriente, donde digamos, Irak puede representar una amenaza para Siria, Siria lo puede representar para Irak, Irán puede representar una amenaza para todo el Medio Oriente por sus ensayos nucleares, puede representar una amenaza, por ejemplo, Corea del Norte, a la seguridad nacional de Corea del Sur, o incluso a la misma seguridad nacional de los Estados Unidos por los constantes rifirrafes y provocaciones militares por ensayos de misiles balísticos intercontinentales que tienen en su poder Corea del Norte. Esos países volátiles, en regiones volátiles, inestables, son los que realmente pueden representar una amenaza a la seguridad nacional de otro, pero no países como por ejemplo Venezuela para los Estados Unidos. Puede que esta etiqueta de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos por parte de Venezuela fuese o es una especie de estrategia discursiva para que Estados Unidos se victimice, pero de alguna u otra forma no puede representar una amenaza para los Estados Unidos. Obama emitió en marzo del año pasado esa orden ejecutiva por la que ampliaba además las sanciones a ciertos funcionarios del Ejecutivo venezolano, aludiendo a la crítica situación del país caribeño. Sanciona a estos funcionarios para evitar que lleguen a Estados Unidos, les congela sus visas, incluso les cierra cuentas bancarias que poseen en bancos estadounidenses,
toda pertenencia que posean en territorio estadounidense. Lo hace a manera de sanción para que el gobierno vea que Estados Unidos está tomando cartas en el asunto contra un gobierno que a su juicio no garantiza y mejor dicho, y respeta los derechos humanos, según el punto de vista de Estados Unidos. Para la prórroga de la orden, el mandatario argumentó que Venezuela sigue sufriendo la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, Obama indicó que el país sigue presenciando actos represivos en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, detenciones arbitrarias de opositores y manifestantes, además de corrupción gubernamental. En la orden que se extiende extendió a partir del 4 de marzo, Obama determinó que la situación en Venezuela constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, por lo que declaró una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza. Y aquí es donde reside la clave del asunto, en que constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Y es una amenaza porque Estados Unidos maneja una política exterior expansionista en América. Es decir, tiene intenciones de expandirse en América. Y Venezuela puede representar una piedra en el zapato para esas intenciones de Estados Unidos de manejar una política exterior expansionista y de alguna u otra forma relacionista, más aún entre América del Norte y América del Sur y América Central. Hablo de que si Estados Unidos está muy en contra del imperialismo estadounidense, entonces esto puede representar, dada la crisis política en Venezuela, un obstáculo para la política exterior que Estados Unidos maneja de aliarse con otros países de la región, sabiendo que no puede aliarse con Venezuela porque primero hay crisis política, hay ruptura diplomática y hay total aversión del gobierno venezolano hacia los Estados Unidos. La declaración de una emergencia nacional es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso. Es decir, esta emergencia nacional, según la Constitución estadounidense y las facultades del Poder Ejecutivo estadounidense, es una herramienta que tiene el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país. Es decir, bajo este pretexto argumentativo, el presidente de Estados Unidos puede aplicar sanciones contra otro país, aludiendo que esa es una emergencia nacional o es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por ello declara la emergencia nacional. La emergencia nacional en Estados Unidos para tomar cartas en el asunto en el país sobre el cual está aplicando las sanciones, en este caso Venezuela. La orden ejecutiva también autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos de los que se determine que han cometido acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas o hayan cometido violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela, según la Casa Blanca, desde Washington. Es decir, a través de sanciones va en contra de aquellos que de alguna u otra forma han socavado la estabilidad de la institucionalidad democrática en Venezuela y que de alguna u otra forma socavan procesos, afectan las relaciones institucionales por trabas burocráticas, por corrupción, algo que denuncia mucho el gobierno venezolano también, y un claro ejemplo de ello es la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o la acusación sobre el Banco de Andorra de ser una especie de depósito para el almacenamiento o la transferencia de capitales ilícitos provenientes de la estatal petrolera venezolana PDVSA, caso en el cual se denunciaba que 2.000 millones de dólares estaban siendo depositados en cuentas de funcionarios venezolanos en el Banco de Andorra a través de empresas fantasmas en el Banco de Andorra, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubrió que empresas fantasmas con dinero de funcionarios de Venezuela estaban guardando un dinero allí, dinero que era malversado proveniente de lavado de dinero o malversación de fondos, blanqueo de capitales de la estatal petrolera de Venezuela por un monto de 2.000 millones de dólares. Por ello también se vale mucho de eso el gobierno estadounidense para argumentar este decreto. Entonces, ¿qué significa exactamente el decreto contra Venezuela y cómo puede de alguna u otra forma generar consecuencias y propiciar algún tipo de resultado, sea cual sea? Son sanciones comerciales, sanciones contra funcionarios,
podrían implicar sanciones comerciales. Por ejemplo, ya observamos que Estados Unidos dejó de comprarle petróleo a Venezuela cuando antes lo hacía con mucha regularidad. Eh, También genera un quiebre o una ruptura de las relaciones diplomáticas que de por sí ya están muy mal entre Estados Unidos y Venezuela. De hecho, el día de hoy Nicolás Maduro anunció y ordenó el regreso del encargado de negocios de eh, Estados Unidos en la embajada estadounidense en Venezuela. Anunció su regreso y ordenó su regreso a Washington, es decir, no lo quiere más en territorio venezolano. Él es Maximilian Arbeláez. También podría implicar la revisión por parte de Estados Unidos del panorama político en Venezuela, es decir, basándose en sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano, ruptura de las relaciones diplomáticas. Podría revisar cómo se encuentra el panorama político en Venezuela para examinar la situación e incluso aplicar una política exterior que ya ha aplicado en otros países, que es la injerencia, la intervención a través de un posible acercamiento militar que implicaría la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos considere el uso de la fuerza militar en Venezuela para disuadir, para persuadir también. De hecho, lo había insinuado de alguna u otra forma el encargado y también teniente comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, es decir, el Comando Sur o esta división del ejército estadounidense, de la Armada estadounidense, en el hemisferio sur, en América, para de alguna u otra forma tener cercanía a territorio venezolano a través de los factores militares. Estados Unidos tiene bases militares en muchas partes del mundo y en América Latina no iba a ser la excepción. Tiene muchas bases militares, por ejemplo, en Perú. El Comando Sur de Estados Unidos tiene presencia en el hemisferio sur, precisamente. Y podría Estados Unidos considerar la posibilidad de acercarse militarmente a Venezuela, no para aliarse, sino para tener un efecto disuasorio que trate de contener la situación en caso de un estallido social en el país, o considerando que si el gobierno venezolano se arrecia más en su posición antiestadounidense, poder aplicar o tener de alguna u otra forma una influencia militar que disuada al gobierno venezolano. Podría ser una posibilidad que no hay que descartar. No es utópica, pero tampoco muy factible o absolutamente factible. Por ello hay que tener en cuenta los diversos escenarios que pueden darse. Pero así es como se encuentran las cosas entre Estados Unidos y Venezuela, así es como Estados Unidos percibe a Venezuela, así es como Venezuela percibe a Estados Unidos, y así es como la relación entre estos dos países cada vez es peor. Pero hay que tener en cuenta que estas relaciones pueden o mejorar o tornarse incluso más corrosivas para ambos países.